Saludos. Los cultivos energéticos se acabarán imponiendo en el campo de Castilla y León. Los agricultores que antes incorporen a sus explotaciones tendrán más ventajas sobre el resto. Durante este año el Gobierno regional ha aprobado el Plan de Bioenergía, que pretende aprovechar los recursos agrícolas y que se siembren casi 500.000 de hectáreas con cultivos energéticos, eso sí, en el horizonte del 2020. Sin embargo, la realidad es que actualmente apenas llegan a las 20.000 hectáreas y con un claro descenso. Titulares. Una gallina en la localidad leonesa de Castillo de Valdeladuey pone huevos azules. Enseguida les explicamos por qué tienen este color. Unos huevos que se conservan durante más tiempo y con bajo contenido en colesterol. La Unión de Campesinos de Castilla y León ha vuelto a manifestarse. Exigen a la Consejería de Agricultura que presione a las industrias lácteas para que paguen un precio digno a los productores de ovino y caprino. La crisis ha obligado a miles de españoles a volver a trabajar de jornaleros ante la falta de trabajos más cualificados. Son datos del inicio de campaña de la fresa en Andalucía y que tendrán su continuidad en la vendimia. Los cultivos energéticos no obligarán a los agricultores a modificar toda su maquinaria. Sin embargo, muy pocos apuestan por la siembra de girasol y colza. El plan de bioenergía pretende mostrar las virtudes de unos cultivos que en el año 2020 multiplicarán por 100 el número de hectáreas. Faltan plantas de transformación, pero sobre todo cambiar la mentalidad de quienes trabajan la tierra. 2011 dio comienzo con la decisión de la Junta de Castilla y León de aprobar el Plan de la Bioenergía. En él se aglutinan una serie de objetivos a alcanzar en el campo de la agricultura que van desde la ocupación de cerca de 400.000 hectáreas sembradas con cultivos energéticos para el año 2020 hasta el aprovechamiento masivo de los residuos agrícolas y ganaderos que se generan en la actividad productiva. Desde finales de los años 90 se estaban apoyando desde con distintas medidas las fuentes de biomasa y su aprovechamiento energético. Lo que sí que es cierto es que muchas de las actuaciones, de las medidas que había para su fomento estaban a lo mejor no integradas o no vertebradas, y por eso se notó que una opción bastante interesante era integrarlas todas, mejorarlas, incorporar alguna nueva, y todo ello dentro del marco de un plan aprobado formalmente. Uno de los objetivos más importantes que fija el Plan de la Bioenergía es el de propiciar una alternativa real a través de una serie de cultivos energéticos que complementen a los que se producen tradicionalmente con fines alimenticios. Algo muy importante teniendo en cuenta el mal momento que vive un sector agrario en el que predominan los bajos precios. Son usos complementarios del terreno. No se trata de poner cultivos energéticos para quitar otros alimentarios, sino de utilizar el terreno de una manera más eficiente, utilizar más extensión si se puede y así obtener un mejor rendimiento del mismo. En Castilla y León la implantación de cultivos energéticos está cambiando. Así, mientras en el año 2005 había 27.000 hectáreas destinadas a estos cultivos, en 2009 la cifra descendió hasta poco más de 21.000 hectáreas. Los cultivos energéticos se dividen en dos tipos distintos. Por un lado están los herbáceos y por otro los leñosos. El empleo de los primeros es básicamente para producir energía. Además, y teniendo en cuenta que Castilla y León tiene condiciones específicas para poder producir, pensando en la producción de biocarburantes como destino principal, el agricultor debería empezar a tenerlos muy en cuenta. Castilla y León tiene unas condiciones especialmente favorables para producir cultivos energéticos, básicamente porque dispone de una superficie agrícola importante y porque en muchas zonas las condiciones climatológicas y algo tan importante como es la disponibilidad de agua, pues es compatible con la instalación de un cultivo energético. Se han hecho varios campos de ensayo donde podemos demostrar la rentabilidad que tiene este tipo de cultivos. Es decir, yo creo que ahora mismo el sector estaría productor en condiciones de cultivar perfectamente cualquiera de estos cultivos para destinarlos a esa bioenergía. Lo que ocurre es que estamos notando que hay una carencia, diríamos, de plantas que lo puedan desarrollar a nivel de nuestra provincia. Es decir, podemos tener un gran rendimiento, podemos tener unos grandes profesionales, pero en estos momentos no tenemos dónde transformar esa materia prima que produciéramos dentro de la provincia.
Un ejemplo de que algo está fallando es lo que ha ocurrido con la cooperativa leonesa Ucogal, cooperativa que ha contratado la producción de unas 500 hectáreas de girasol y colza que van a cultivar para una empresa de Burdeos dedicada a la fabricación de biodiesel. El motivo por el que han tenido que decantarse por la venta de su producción es el siguiente. Lo que quieren la mayoría de las empresas es tener asegurado una parte, diríamos, de esa producción para producir, en este caso, biodiesel. Es decir, no pueden esperar a la demanda que haya en el mercado y las condiciones que tenga el mercado de existencia de materia, y lo que pretenden es asegurarse por lo menos el 50% previo contrato y tener seguro así esa materia prima para poder hacer biodiesel ante la situación que hay. Los cultivos energéticos leñosos de corta rotación, como el chopo o el sauce, son en la actualidad prácticamente inexistentes en Castilla y León. Hoy, de este tipo de cultivos, tan solo nos encontramos con algunos ensayos de carácter experimental. Estamos en dos tipos de ensayos distintos. Por un lado, ensayos todavía experimentales para comprobar distintas producciones en distintos marcos de plantación, en distintas densidades, y también ensayos experimentales en cuanto a distintos clones, para ver cuál es el que mejor se adapta a las condiciones climáticas de la zona, mejor producción. Y luego, por otra parte, ya ensayos un poco de carácter demostrativo, a partir de ensayos previos que se han venido haciendo años atrás por el INIA y por el CIEMAT, con clones ya seleccionados con buenas aptitudes para la producción de biomasa. Precisamente esta semana se ha conocido que la empresa Iberdrola Renovables ha puesto en marcha en la localidad vallisoletana de Peñafiel el proyecto Lignocrop. En él se contempla la plantación de un total de 55 hectáreas de cultivo energético leñoso en tres ubicaciones geográfica y meteorológicamente muy distintas, entre las que se encuentra el municipio vallisoletano. En Peñafiel, en concreto, se van a plantar chopos, sauces y robinias en aproximadamente 14 hectáreas durante 6 años en ciclos de corta duración, es decir, de 3 años. Plantar para poder quemar, para poder obtener energía, y bueno, el problema que nos hemos encontrado y por el que nos hemos metido nosotros, digamos, a impulsar este proyecto, es porque, bueno, en los años 2007-2008 nos dedicamos a recorrer experiencias de cultivos energéticos en España y nos encontramos con que no había ni una sola experiencia exitosa. Lo que queremos es demostrar que económicamente esto es viable y rentable. Los cultivos leñosos son plurianuales. En el chopo se realiza la corta cada 2 o 3 años. Esto para el agricultor le implica un cambio de mentalidad. Por este motivo, dentro de los cultivos energéticos puede decantarse por los cultivos herbáceos, donde los beneficios se obtienen a más corto plazo. Independientemente del tipo de cultivo energético por el que se decante, es fundamental que desde la Administración se apueste por ellos y se consiga cambiar la mentalidad al agricultor y hacerle ver que hay alternativas muy rentables para los cultivos tradicionales. Para conseguir esto será fundamental que la planificación cambie y se empiece a pensar más a largo plazo. La Administración debería hacer el esfuerzo de formar a los agricultores, sobre todo no tanto en el campo de los cuidados que pueden necesitar, sino para que realmente vieran la viabilidad de este tipo de explotaciones. Cambiarles un poco la mentalidad para tener una perspectiva más a largo plazo. Los cultivos energéticos en España están en una fase ahora mismo casi precomercial, o sea, desde un estado muy bajo de desarrollo, a través de proyectos como este caso el Singular Estratégico en Cultivos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se está logrando llegar a ese estado de desarrollo casi precomercial, en el que las empresas y los agricultores empiezan a interesarse por los cultivos energéticos. Es ahora el momento en el que las administraciones y las instituciones tienen que fomentar y tienen que difundir todo el conocimiento que se ha adquirido en estos años con experimentos. El Ministerio de Ciencia e Innovación y a través de fondos FEDER se financia parte de uno de los programas que más apuesta por el desarrollo de los cultivos energéticos hasta una etapa precomercial. Su nombre es OnCultivos y en él se persigue generar todo el conocimiento técnico posible entre las empresas y los investigadores para que los cultivos energéticos sean una realidad en el campo. OnCultivos también supone un desarrollo de las tecnologías de conversión energética, pero a nivel de la fase de producción hemos estado desarrollando una serie de cultivos, tanto herbáceos como leñosos, y ello ha implicado ya en torno a las 2.000 hectáreas que hemos evaluado en distintas zonas de España. Uno de los temas que más preocupan a los agricultores que se están empezando a interesar por los cultivos energéticos es el tipo de maquinaria que tendrán que utilizar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se podrá utilizar la maquinaria convencional.
de momento es importante para el tema de los cultivos leñosos. Cuando se cultiva chopo, estaba hablando de la robinia, otros leñosos que queremos o que se pueden poner en marcha, el cultivo se hace en condiciones muy diferentes a cuando se hace para madera. Se hace a más altas densidades, se corta a más cortos tiempos y eso requiere una maquinaria diferente, bueno, pues que de hecho ya está bastante desarrollada. En el caso de las herbáceas, la maquinaria será la convencional. Como dato importante, hay estudios que afirman que en el año 2020 puede haber 2 millones de hectáreas de cultivos energéticos, de los que algo más de un 30% estarán en Castilla y León. Viaje de la ciudad al campo. La crisis ha modificado el perfil de los jornaleros en el cultivo de las fresas y también lo hará en la recogida de la uva. Una crisis que se agudiza en el sector ovino y que ha vuelto a sacar a los agricultores de UCCL a la calle para pedir una mesa de negociación. Enseguida recordamos las noticias más destacadas de esta semana, entre ellas la de una gallina que pone los huevos azules. ¿Ustedes se los comerían? La gallina de los huevos azules es la comidilla del pueblo. Los he visto yo. A ver si por último, ¿queréis que diga otra cosa? Van a ser también rojos. No, son azules. Son azules. Pues yo huevos azules además no los he visto nunca. Pues yo ya los he visto. Los propietarios de esta granja no salían de su asombro, ni blancos ni tostados, sino con un ligero color celeste. Así son los huevos. Entonces estábamos esperando a que la pobre pondría, hasta que puse y digo, ¡uy! Ya tenemos un huevo de oro. Y ya tenemos un huevo azul. La explicación no está en los alimentos, sino en la genética. Se trata de una gallina de raza araucana procedente de Chile y Argentina, y el consumo de huevos azules ya se ha puesto de moda en países como Alemania debido a su bajo contenido en colesterol y a que se conservan más tiempo. Esta semana cientos de ganaderos de ovino y caprino se han manifestado en Valladolid, reclamando una mesa de negociación en la que se sienten en igualdad de condiciones la industria y los ganaderos para aliviar la crisis del sector. No se conforman con el apoyo prestado por la Junta a las cooperativas y exigen que sea el gobierno autonómico el que presione a la industria para conseguir precios justos para el productor. No hemos avanzado nada, hemos ayudado a las cooperativas, que no nos negamos que se ayude, pero esa no es la solución. Es una forma de echar el problema a las cooperativas. Uniros y solucionar el problema a vosotros. No, la administración está para solucionar los problemas de la gente y si no, realmente que se vayan a casa. Y ahora mismo el ovino se está arruinando literalmente y no quieren asumir la responsabilidad. Exigen cambios inmediatos para que sus ovejas no terminen como estas. Pues estamos mal. Estamos para quitarlo todo, ni más ni menos. No nos pagan. Llegan las facturas de pienso con 3.000 euros, llega la leche con 2.000, no nos llega. Y así no podemos más, porque una empresa en la que está todos los días trabajando y llega al fin de mes y tienes que poner dinero y encima no tenemos paro. Si esto va en quiebra, si tienes tus préstamos, haces una nave, si va en quiebra, hay que acabarla de pagar, que el banco no perdona. Hubo un tiempo en el que el auge de la construcción provocó el éxodo rural. Muchos cambiaron las huertas por el ladrillo y los campos quedaron vacíos. Ya nadie quería agacharse a recoger las fresas. Y ahí fue donde, digamos, los empresarios de la zona pues, tuvimos que optar por traer mano de obra inmigrante, ¿no? Que empezamos con Polonia, continuamos con Rumanía, Bulgaria y ahora actualmente se está trayendo también de Marruecos. Pedro dejó hace 7 años la agricultura por un sueldo mayor en la construcción, pero la crisis llegó y ahora se ha quedado en paro. Su única salida es volver al campo. Antes estaba la construcción y claro, pues acá hay un poquito y hemos tenido que volver a aquí. Y como él comienzan a regresar muchos otros. Sí, porque como está la cosa tan mala y aparte hay tanto paro y ya se acaban los desempleos y las cosas, pues yo creo que sí, que se dedicarán más a venir para acá. De los 60.000 trabajadores que se dedican a recolectar fresas, unos 11.000 son españoles. En temporada, el paro agrícola desciende en España. Esta semana en precios agrícolas en Castilla y León lo más destacado ha sido el aumento experimentado por el maíz, que con una subida de un 2,77% fija su precio en 22 céntimos. La patata de Siré y la alfalfa no sufren cambios. Por otro lado, trigo pienso no sufre variaciones y la cebada se incrementa y fija el precio de cada kilo en 205 céntimos.
Esta semana en precios ganaderos en Castilla y León ni la leche de vaca ni la de oveja sufren cambios. Lo mismo ocurre con el precio del kilo de lechazo IGP, que mantiene su valor en 3,90 €. Por otro lado, el precio del lechón selecto desciende un 4%, el porcino blanco normal no sufre cambios y el porcino ibérico experimenta un ligero descenso. En precios en origen y destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al ganadero le pagan 3,63 € por cada kilo y el consumidor lo adquiere por 16,26 €. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento, destacando lo que ocurre con el primer producto, por el que el ganadero percibe 1,25 € y el consumidor lo adquiere por 5,55 €. Hace años había bodegas que elaboraban mejores vinos que otras. La pericia de los enólogos estaba detrás de los resultados. Ahora que no hay secretos y todos disponen del mismo material para crear el mejor vino posible, la única diferencia es la materia prima, la variedad, su edad y sobre todo el lugar donde está plantado. Hemos elegido una bodega, pero podría ser cualquiera de las 500 que existen en Castilla y León y que nos ha colocado como una de las primeras potencias en el mundo vitivinícola. A 6 kilómetros de Valladolid, concretamente en el municipio de Cigales, se encuentra la bodega finca La Legua. Allí descubrimos sus 80 hectáreas de viñedos que van desde los 35 hasta los 90 años y que producen uvas de diferentes variedades. La variedad con mayor porcentaje es la Tempranillo, la tinta del país. Es una variedad apta para la vinificación, es una variedad de uva tinta, una variedad que da aromáticamente unos conceptos muy aceptables. Otras dos variedades que utilizamos, pues utilizamos Garnacha y utilizamos Cabernet Sauvignon. Estas dos variedades las utilizamos para mejorar siempre la Tempranillo. El clima de la zona, con grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y el verano y el invierno, y el suelo arcilloso contribuyen a mejorar la calidad de la uva. En la bodega finca La Legua se elaboran anualmente 400.000 botellas y el vino que se comercializa es un vino tinto joven y un crianza. Hacemos dos tipos de vino, un vino que únicamente sea joven, sin paso por madera, y otros vinos que han pasado por madera. ¿Qué ocurre? Que el paso del vino por madera supone un coste a mayores. ¿En cuanto a qué? Pues únicamente por saber que tenemos barricas, que hay que comprar esas barricas, pues eso tiene que suponer un coste. Supone que el precio del vino pueda llegar a tener incluso un 40 o un 50% más que un vino joven. ¿De qué más depende? De este inmovilizado que nosotros tenemos en las barricas, el vino va a estar parado durante un año, 2 años o 3, tanto en la barrica como posteriormente en la botella. Nosotros, para sacar un vino de crianza, como mínimo, tienen que haber pasado 15 meses. El precio del crianza es de 5,60 €, un precio que está justificado por todo el proceso que hay que seguir hasta que el vino está siendo degustado por el consumidor. Cuando nosotros te ponemos en el mercado una botella de vino, la botella del vino tiene que tener la materia prima, la uva con la que vamos a hacer el vino, es el factor principal. Entonces nosotros tenemos el líquido, el volumen de vino, tenemos el contenido. Entonces tenemos que poner el continente, lo que es la botella, tapón, corcho, cápsula. Aquí entre botella, tapón, corcho, cápsula, etiqueta, contraetiqueta, trillas del Consejo Regulador, caja, portes, todo esto se nos puede ir fácilmente en una bodega pequeña como nosotros, en torno a 70 céntimos, 80 céntimos, únicamente lo que es el continente, lo que va a llevar el vino en sí. Luego ya le tienes que añadir el vino y las posteriores labores que haga sobre el vino. Más del 90% del total de su producción viaja hasta fuera de nuestras fronteras y llega a lugares como Estados Unidos o China. En Castilla y León tan solo venden el 5%, ya que desde la bodega afirman que el mercado de nuestra comunidad empieza a estar saturado en lo que a vino se refiere. Una buena alimentación es fundamental para mejorar el rendimiento de cualquier ganado, especialmente del ovino. Cada vez más ganaderos apuestan por el Unifit,
o plato único, una alimentación sin horario que complementa el pastoreo y que es el secreto del éxito de una explotación ganadera de Zamora que elabora sus propios quesos. Cada vez son más las explotaciones ganaderas que se deciden a cerrar el ciclo productivo. De esta manera se aseguran de obtener una rentabilidad mayor. Este es el caso de la explotación de ovino Pago de los Vivales. Allí no solo cierran el ciclo, sino que además se preocupan por que la calidad de la leche que sus ovejas producen sea de una alta calidad. Para ello cuidan minuciosamente la alimentación de sus animales. Y conseguir dos objetivos fundamentalmente. Pues uno de los objetivos es tener más calidad de leche. ¿La calidad de leche en qué dirección? Pues fundamentalmente en dar materias primas nobles a los animales para conseguir una buena salud de los animales, que es importantísimo para tener una calidad de leche. Es decir, la leche es exactamente o directamente proporcional a lo que comen los animales. Si en primavera comen una cosa, en verano otra y en octubre otra, la leche es diferente. Entonces nosotros damos siempre las mismas materias primas y siempre las mismas proporciones, tal forma que para nosotros la leche es igual en abril, en mayo, que en junio, que en... La explotación Pago de los Vivales se ubica en la localidad zamorana de Coreses y puede presumir de tener un sistema de alimentación pionero, ya que aplica el tradicional sistema Unifeed, que ya es mayoritario en el resto de las granjas, pero en esta ocasión en seco. Una de las ventajas más importantes de este sistema es que los animales disponen de comida siempre. Esto tiene múltiples beneficios, como por ejemplo la reducción del espacio que cada animal necesita para alimentarse. Esta tiene un 90%, un 10% de humedad, un 90% de materia seca. Por tanto, tú lo fabricas el viernes, el señor que lo fabrica, el encargado, se va para su casa el fin de semana, los llena los hilos y las ovejas los van comiendo sin ningún tipo de problema. Otro de los grandes avances que tiene es que como no lo tenemos que hacer al día, cuando tú haces una comida al día, una oveja necesita 40 centímetros lineales para comer. ¿Por qué? Porque tú se la haces a las 12 de la mañana, a las 12 de la mañana todas las ovejas tienen que entrar a comer y todas tienen que tener su puesto. Aquí, como es una alimentación al libitum y 24 horas, pues con 12 centímetros lineales, es decir, tenemos suficiente por oveja. ¿Por qué? Porque una se quita y otra se pone. Desde la explotación afirman que este sistema no es ni mejor ni peor que el habitual. La única diferencia es que las ovejas comen muchas veces, pero poca cantidad al día. José Abril Sánchez, de Villamarciel, toda la vida, de 60 y tantos años. Pues vine, un día me gustó y me quedé con esto. Hoy yo empecé con un tractor que no tenía casi ni volante. Ahora son buenos, ahora los tractores que hay son buenos. Más cómodo, pero es duro, ¿eh? El campo es muy duro, porque tienes que estar contra el tiempo, día y noche. O más mañana igual te toca venir los domingos, depende, muy duro. Yo lo veo que cada vez va peor esto, sobre todo por los precios, cosas pues un día normal, pues venir a trabajar al campo, luego irte a tomarte un cafetito y por la tarde, pues si sales a tomar un vino, o si sales, si puedes, y luego a casa. Así veía Clemente, me entraría con el tractor aquí adentro y que fuera 2 horas o 3 solamente, con el polvo y con todo que vamos aquí, a ver qué decía luego. Para mí, pues se te va a decir que casi ha sido la vida mía, o sea, que ha sido donde me he criado y me he estado en él, o sea que digo que empecé aquí, me gustó y ya no, me gustó y seguí y hasta ahora. Es todo, volvemos en 7 días. Entre las noticias destacadas de la próxima semana hablaremos de Tierra de Sabor, la marca de territorio que aglutina al 22% de los productos agroalimentarios de Castilla y León, dará nombre a la leche de la comunidad. Por primera vez el producto se va a llamar como la marca. Veremos cómo reacciona el sector a esta nueva iniciativa. Pasen un buen fin de semana.